Estudio Bíblico Juventud. Semana del 16 al 22 de diciembre de 2024. Tema: plena vida espiritual que disfrutan los que han alcanzado madurez. Lectura bíblica, 1 Corintios 2, 6 al 9. Comentario: la plenitud de la vida espiritual es una experiencia profunda y rica que solo se alcanza a través de la madurez en la fe. A medida que los creyentes avanzan en su caminar con Dios, desarrollan una comprensión más profunda de su voluntad, una relación más cercana con Él y una vida caracterizada por frutos espirituales abundantes. Esta madurez espiritual no es un destino instantáneo, sino un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y transformación. Los creyentes maduros en la fe no solo comprenden las verdades doctrinales, sino que también viven estas verdades de manera práctica y efectiva. Su vida espiritual es una manifestación de la obra transformadora del Espíritu Santo, reflejando un carácter que imita a Cristo y una actitud de amor y servicio hacia los demás. Estos individuos han llegado a experimentar una comunión íntima con Dios, un gozo profundo que trasciende las circunstancias y una paz que sobrepasa todo entendimiento. La Escritura nos enseña que la madurez espiritual es el resultado de un caminar continuo en obediencia, disciplina y crecimiento en el conocimiento de Cristo. Los apóstoles y otros líderes cristianos en la Biblia frecuentemente instan a los creyentes a crecer en su fe y a alcanzar la madurez espiritual, entendiendo que esta es la clave para experimentar la plenitud que Dios ha preparado para ellos. 1. Profunda comunión con Dios. Los creyentes maduros disfrutan de una relación íntima y profunda con Dios, caracterizada por una oración constante y un estudio diligente de su palabra. Esta comunión les permite experimentar una conexión constante con el Creador y conocerle de manera más personal. Santiago 4:8, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 2. Fruto del Espíritu en la vida diaria. La madurez espiritual se refleja en el fruto del Espíritu que se manifiesta en la vida cotidiana del creyente. Esto incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, evidenciando un carácter transformado por la obra de Dios. Gálatas 5:22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. 3. Sabiduría espiritual y discernimiento. Los creyentes maduros poseen sabiduría espiritual y discernimiento para comprender y aplicar la voluntad de Dios en sus vidas. Esta sabiduría les ayuda a tomar decisiones que honran a Dios y a enfrentar los desafíos con una perspectiva divina. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. 4. Estabilidad y paz en las pruebas. La madurez espiritual trae consigo una paz y estabilidad inquebrantables en medio de las pruebas y tribulaciones. Los creyentes maduros confían en la soberanía de Dios y mantienen su esperanza firme, incluso cuando enfrentan dificultades. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 5. Amor y servicio desinteresado a los demás. La verdadera madurez espiritual se manifiesta en un amor genuino y un servicio desinteresado hacia los demás. Los creyentes maduros buscan el bienestar de los otros, siguiendo el ejemplo de Cristo que vino para servir. Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 6. Viviendo en obediencia a la palabra de Dios. La madurez espiritual se refleja en la obediencia constante a las enseñanzas y mandamientos de la Biblia. Los creyentes maduros no solo escuchan la palabra de Dios, sino que la aplican de manera práctica en sus vidas. Mateo 7:24, y todo aquel que oye estas palabras mías, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 7. Capacidad para enseñar y guiar a otros. Los creyentes maduros en la fe tienen la capacidad de enseñar y guiar a otros en su camino espiritual.
Su conocimiento y experiencia les permiten ayudar a otros a crecer en la fe y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Segunda a Timoteo 2:2, y las cosas que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Conclusión, la plenitud de la vida espiritual, alcanzada a través de la madurez en la fe, representa una experiencia transformadora y enriquecedora para el creyente. Al avanzar hacia la madurez espiritual, los cristianos experimentan una comunión más profunda con Dios, un fruto del Espíritu evidente en sus vidas, y una sabiduría que guía sus decisiones y acciones. Este crecimiento espiritual no solo fortalece la relación personal con Dios, sino que también proporciona estabilidad y paz en medio de las pruebas y desafíos. Los creyentes maduros viven una vida marcada por el amor y el servicio desinteresado hacia los demás, obedeciendo fielmente la palabra de Dios y reflejando el carácter de Cristo en cada aspecto de su existencia. Además, poseen la capacidad de enseñar y guiar a otros, extendiendo el impacto de su fe y ayudando a construir una comunidad cristiana más fuerte y comprometida. Primer título. Sabiduría divina que distingue a los que han alcanzado madurez espiritual. Versículos 6 y 7. Léase, Romanos 11:33, Primera a los Corintios 13:9 al 11. Comentario. La sabiduría divina es una característica distintiva de aquellos que han alcanzado la madurez espiritual. A medida que los creyentes crecen en su fe, su comprensión de los caminos y propósitos de Dios se profundiza, y comienzan a manifestar una sabiduría que va más allá de la inteligencia humana o el conocimiento académico. Esta sabiduría divina no solo les permite entender mejor las verdades espirituales, sino también aplicar esos conocimientos de manera que glorifiquen a Dios y beneficien a los demás. La madurez espiritual implica un proceso continuo de crecimiento y transformación en el que el Espíritu Santo juega un papel crucial. A través de la oración, el estudio de la palabra de Dios y la experiencia práctica en la vida cristiana, los creyentes desarrollan una perspectiva divina que les ayuda a discernir la voluntad de Dios y a tomar decisiones sabias y justas. Esta sabiduría es una manifestación de la obra de Dios en sus vidas y refleja una comprensión más profunda de su carácter y sus propósitos. La sabiduría divina también se distingue por su capacidad para ver más allá de las circunstancias inmediatas y comprender los propósitos eternos que Dios tiene para cada situación. Los creyentes maduros no solo buscan respuestas para los problemas presentes, sino que también entienden cómo sus decisiones y acciones se alinean con el plan divino más amplio. 1. Discernimiento espiritual para entender la voluntad de Dios. Los creyentes maduros poseen un discernimiento espiritual que les permite comprender y seguir la voluntad de Dios en sus vidas. Esta sabiduría divina les guía en la toma de decisiones que están alineadas con los propósitos divinos. Proverbios 16:21, el que es sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. 2. Capacidad para aplicar la sabiduría en situaciones prácticas. La sabiduría divina no solo se manifiesta en el conocimiento teórico, sino también en la habilidad para aplicar principios espirituales en situaciones cotidianas. Los creyentes maduros muestran cómo la verdad de Dios impacta y transforma la vida diaria. Proverbios 25, el consejo en el corazón del hombre es como aguas profundas, mas el hombre entendido lo alcanzará. 3. Comprensión profunda de las Escrituras. La sabiduría divina se refleja en una comprensión profunda y verdadera de las Escrituras. Los maduros en la fe son capaces de interpretar y aplicar la palabra de Dios con precisión, revelando su riqueza y profundidad. Proverbios 1:7, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 4. Paz y tranquilidad en medio de las pruebas. La sabiduría divina proporciona paz y tranquilidad incluso en tiempos de dificultad. Los creyentes maduros confían en el plan de Dios y encuentran serenidad en su soberanía, demostrando una paz que sobrepasa el entendimiento. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 5. Capacidad para guiar y enseñar a otros. Aquellos con sabiduría divina tienen la habilidad de guiar y enseñar a otros en el camino de la fe.
Su entendimiento de las verdades espirituales les permite instruir y aconsejar con eficacia y amor. Segunda a Timoteo 2:2, y las cosas que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 6. Actitud de humildad y dependencia de Dios. La verdadera sabiduría divina se manifiesta en una actitud de humildad y dependencia de Dios. Los creyentes maduros reconocen que toda sabiduría viene de Dios y buscan su dirección en todas las áreas de su vida. Jeremías 9:24. Antes bien, el que se gloria, gloríese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. 7. Visión eterna en la toma de decisiones. La sabiduría divina permite a los creyentes ver más allá de lo inmediato y considerar las implicaciones eternas de sus decisiones. Esto les ayuda a vivir con una perspectiva eterna que refleja los propósitos de Dios. Proverbios 16:9. En su corazón el hombre propone su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Conclusión. La sabiduría divina es una marca distintiva de los creyentes que han alcanzado la madurez espiritual. A través de un discernimiento profundo y una comprensión enriquecida de las Escrituras, estos individuos reflejan la capacidad de aplicar principios divinos en sus vidas y en las de los demás. Esta sabiduría no solo les permite enfrentar desafíos con paz y tranquilidad, sino que también les capacita para guiar a otros con amor y eficacia. La verdadera sabiduría espiritual va más allá del conocimiento teórico, se manifiesta en una vida práctica que evidencia la paz de Dios, la humildad ante su soberanía y una perspectiva eterna que valora los propósitos divinos. Los creyentes maduros, al depender de Dios y buscar su guía en todas las cosas, muestran cómo su sabiduría transforma vidas e impacta el mundo de manera profunda. Segundo título. Ceguera espiritual no permite conocer los misterios de Dios. Versículo 8. Léase, Romanos 16:25 y 26, Primera de Juan 4:6. Comentario. La ceguera espiritual es una condición que impide a los individuos acceder a la comprensión plena de los misterios divinos revelados por Dios. Aunque la ceguera espiritual puede manifestarse de diversas maneras, su esencia radica en una incapacidad para percibir y entender las verdades profundas del reino de Dios. Esta ceguera no es simplemente una falta de información, sino una barrera más profunda que afecta el corazón y la mente, impidiendo la recepción de la verdad espiritual. En la Biblia, la ceguera espiritual se describe como una incapacidad para ver la luz divina y discernir las verdades espirituales esenciales. A menudo, esta condición está vinculada a la resistencia al mensaje de Dios, al rechazo de su revelación, o a un corazón endurecido que no está dispuesto a recibir su guía. Los misterios de Dios, que incluyen su plan de salvación, su voluntad y sus propósitos eternos, permanecen ocultos para aquellos que están espiritualmente ciegos. El Evangelio revela que la luz de Cristo es la clave para superar esta ceguera y obtener una visión clara de los misterios de Dios. Jesús mismo habló sobre la importancia de tener ojos para ver y oídos para oír en el contexto de la revelación espiritual. La verdadera comprensión de los misterios divinos requiere un corazón dispuesto, una mente abierta y una relación viva con el Señor. 1. Resistencia a la verdad. La ceguera espiritual a menudo se manifiesta como una resistencia a aceptar y someterse a la verdad revelada por Dios. Esta resistencia puede estar motivada por el orgullo, el pecado no confesado o una falta de deseo de cambiar. Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 2. Corazón endurecido. Un corazón endurecido se muestra reacio a recibir la instrucción y el consejo de Dios. Esta dureza espiritual impide la recepción de la verdad y la revelación divina, limitando la comprensión de los misterios de Dios. Apocalipsis 22:19, y si alguno oye las palabras de esta profecía, y no las guarda, Dios no lo tendrá por justo, no por su justicia, sino por la maldad de los malvados. 3. Falta de humildad. La humildad es esencial para recibir la revelación espiritual. La ceguera espiritual a menudo está asociada con la falta de humildad,
ya que aquellos que confían en su propia sabiduría y conocimiento no están dispuestos a recibir la sabiduría divina. Santiago 4:6 Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 4. Amor por el mundo y sus placeres. Aquellos que están enfocados en las cosas del mundo y en sus placeres pueden desarrollar una ceguera espiritual que les impide apreciar y buscar los misterios de Dios. Su atención está desviado de lo eterno a lo temporal. Primera de Juan 2:15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 5. Desconfianza en la revelación de Dios. La ceguera espiritual también se manifiesta como desconfianza en la revelación divina, ya sea en la Escritura o en la obra del Espíritu Santo. Esta falta de fe impide el acceso a la verdadera comprensión de los misterios divinos. Juan 5, 46-47 Si no creen a Moisés, tampoco creerán a mis palabras. 6. Influencia del pecado no confesado. El pecado no confesado puede actuar como una barrera que oscurece la percepción espiritual. La falta de arrepentimiento impide la claridad espiritual y mantiene al creyente en un estado de ceguera espiritual. Salmo 66, 18 Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría oído. 7. Ignorancia espiritual. La ignorancia espiritual resulta de la falta de conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Esta ignorancia mantiene a las personas en la oscuridad sobre los misterios de Dios, limitando su capacidad para conocer su voluntad. Oseas 4, 6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Conclusión, la ceguera espiritual es una barrera significativa que impide a las personas conocer y comprender los misterios de Dios. Esta condición, que puede ser provocada por la resistencia a la verdad, un corazón endurecido, falta de humildad, amor desmedido por el mundo, desconfianza en la revelación divina, pecado no confesado e ignorancia espiritual, limita severamente la capacidad de una persona para experimentar y vivir en la plenitud de la revelación divina. Para superar esta ceguera, es crucial reconocer las barreras que la provocan y buscar la luz de Cristo. La verdadera comprensión de los misterios de Dios requiere un corazón dispuesto a aceptar la verdad, una humildad que nos permite recibir su sabiduría, y una vida transformada por el arrepentimiento y la obediencia a su palabra. Al abrirnos a la guía del Espíritu Santo y permitir que su luz ilumine nuestras mentes y corazones, podemos superar la ceguera espiritual y acceder a una comprensión más profunda y significativa de la voluntad y los propósitos de Dios. Tercer título. Promesas espirituales para los que verdaderamente aman al Señor. Versículo 9. Léase, San Juan 14, 2 y 12, Primera de Juan 3, 2. Comentario, las promesas espirituales de Dios son un aspecto fundamental de la relación entre el creyente y su Creador. Estas promesas no solo reflejan la fidelidad de Dios, sino que también ofrecen aliento, esperanza y dirección para aquellos que verdaderamente aman al Señor. Amar a Dios no es simplemente una cuestión de sentimientos o declaraciones, es una vida transformada y guiada por el compromiso de seguir sus mandamientos y buscar su voluntad en todo momento. El amor verdadero por Dios se manifiesta en una obediencia sincera, en una búsqueda constante de su presencia y en una dedicación profunda a sus propósitos. Este amor genuino abre la puerta a recibir las promesas espirituales que Dios ha hecho a sus hijos. Estas promesas abarcan diversos aspectos de la vida cristiana, desde la paz y la fortaleza en medio de las pruebas, hasta la guía y la provisión en cada etapa del caminar espiritual. A lo largo de la Escritura, Dios ha hecho muchas promesas a aquellos que le aman y buscan vivir conforme a su voluntad. Estas promesas son una expresión de su gracia y un testimonio de su compromiso hacia aquellos que le son fieles. 1. Promesa de paz en medio de la adversidad. Dios promete paz a aquellos que verdaderamente le aman y confían en Él, incluso en tiempos de dificultad. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino una tranquilidad que sobrepasa el entendimiento humano, asegurando que su presencia es constante y su cuidado es real. Juan 14, 27, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 2. Promesa de fortaleza y ayuda en las debilidades. Aquellos que aman al Señor reciben la promesa de fortaleza y ayuda en sus momentos de debilidad. Dios es una fuente de poder y apoyo que capacita a los creyentes para enfrentar cualquier desafío y superar cualquier debilidad. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 3. Promesa de provisión según sus riquezas en gloria. Dios promete proveer todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Este cuidado divino asegura que los creyentes no necesitan preocuparse por lo material, pues Dios cuida de ellos y provee lo necesario. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 4. Promesa de guía y dirección en la vida. Los que aman al Señor pueden confiar en su guía y dirección en cada paso de su vida. Dios promete dirigir nuestros caminos y ofrecernos sabiduría cuando buscamos su voluntad. Proverbios 3:5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 5. Promesa de protección y refugio. Dios ofrece protección y refugio a los que verdaderamente le aman. Esta promesa asegura que, sin importar las amenazas o peligros, Dios es un refugio seguro y una fortaleza en tiempos de necesidad. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 6. Promesa de respuesta a las oraciones. Dios promete escuchar y responder a las oraciones de aquellos que le buscan con un corazón sincero. La comunión constante con Dios es respaldada por la seguridad de que Él atiende nuestras peticiones y preocupaciones. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. 7. Promesa de vida eterna con Él. La promesa más significativa para aquellos que aman al Señor es la vida eterna en su presencia. Este don eterno asegura una relación continua y perfecta con Dios, sin más dolor ni separación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Conclusión. Las promesas espirituales que Dios hace a aquellos que verdaderamente le aman son una manifestación de su fidelidad y de su amor incondicional. Estas promesas no solo proporcionan consuelo y esperanza, sino que también ofrecen un marco para vivir una vida plena y en comunión con Dios. Al experimentar la paz en medio de la adversidad, la fortaleza en nuestras debilidades, y la provisión según sus riquezas, los creyentes son testigos del cuidado constante y la dirección divina. La guía y dirección que Dios ofrece asegura que, al confiar en Él y reconocer su soberanía, nuestros caminos están siendo dirigidos de acuerdo a su voluntad. La protección y refugio prometidos en su presencia brindan seguridad frente a los peligros y desafíos de la vida. Además, la respuesta a nuestras oraciones y la promesa de vida eterna refuerzan la certeza de que Dios está involucrado en cada aspecto de nuestras vidas y que su amor trasciende el tiempo y las circunstancias. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.
Señor.